viscosidad con la temperatura. Después también hay otras propiedades que tienen que tener los aceites, que es la untuosidad, es decir, una mayor o menor adherencia a las paredes, no está la densidad, punto de fluidez y congelación, es decir, cuando existe una temperatura muy baja no se debe poner mucho más viscoso y tampoco mucho más denso, prácticamente que serviría, punto de inflamación, y otras de las propiedades que estarían ahí. Color por ahí generalmente no nos dice nada del aceite. Puede hacer que un aceite se le ponga los aditivos como están aquí, como el mejorador del índice de viscosidad o de viscosidad, y se ponga más oscuro. Generalmente no nos da una idea de lo que es el aceite, más que nada es la viscosidad y el índice de viscosidad, y que no tenga acidez. Yo también le puse un poco, porque generalmente se habla de los aceites lubricantes SAE. ¿Y qué significan esos SAE? Uy, qué fea que salió esta. Bueno, aquí está, es la misma, que está acá, ya la voy a cambiar, la voy a poner mejor a esto que no se nota tanto. Ya, tanto la SAE después la adopta la DIN, también nosotros adoptamos esa designación en cuanto a la clasificación de su viscosidad. Por ejemplo, dicen que SAE que es 80, SAE 80, que muchas veces lo hemos visto, tiene una viscosidad dinámica a lo menos 18 grados de 3.250 milipascal. Y la cinemática, la viscosidad cinemática se la toma prácticamente los 99 grados. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, cuando vemos que un aceite dice SAE 10W30, según tabla, si uno lo va a ver, quiere decir que a lo menos 18, 17 grados tiene, y el 10W tiene una viscosidad dinámica de 1200 milipascal segundo, o sea, centipoise. Y la cinemática, prácticamente 100 grados, es de 10 según la tabla. Acá también se la ve SAE, habíamos puesto SAE 30, SAE 39,6, ¿sí? O a 12, mínimo máximo, es decir, de 10 centistock, que serían los milímetros cuadrados. Y también le puse una gráfica de lo que resulta la importancia de lo que es el índice de viscosidad y por qué se los aditiva los aceites, o se sintetiza los aceites por el hecho de la variación de la viscosidad con la temperatura. Como dice ahí, se hace recién acaba la convencional de 0 a 100. El que tiene un índice de viscosidad de 0 tiene mayor variación con respecto a la temperatura, y uno de 100 que es menor variación. Fíjense cómo está la gráfica y cómo varía la viscosidad. Un aceite que se denomina monogrado, SAE 40, como la curva es bastante pronunciada, y si aumento la temperatura prácticamente aquí no hay viscosidad. Y de lo que se llama el multigrado, ya la variación es mucho menor y es la que el aceite que normalmente se utiliza. Volvamos al tema de los jinetes. Eso en cuanto a los temas de los aceites y la importancia que reviste la viscosidad y las propiedades estas que tienen los aceites. En el tema de los cojinetes teníamos que, cuando la velocidad era pequeña según la gráfica, acá estábamos en la zona límite, es decir, habría contacto metal-metal. Cuando ya empieza a girar se genera una cierta cuña, aceite, una pequeña película, y hay un huelgo que ahí le llamamos H/C. A medida que ya aumenta la velocidad, ya ese valor se hace mayor, y ya no existe contacto metal-metal, y sería lo que se forma la lubricación biodinámica, e idealizando para una velocidad infinita, sería que todo estaría
parejo con todas esas películas. Vamos a ver un poco ahora las dimensiones y lo que nosotros vamos a hacer mucho en los prácticos. Hay una de las parámetros que se tienen en cuenta en los cojinetes, que es la que estaría aquí, que sería la longitud relativa del cojinete. ¿Qué es la longitud relativa del cojinete? Es la relación que hay entre la longitud del cojinete largo del bordón y el diámetro del bordón, ¿sí? Este es la longitud. Acá hay un eje. En esta parte estaría el cojinete, este B viene a ser la longitud y lógicamente lo demás es el diámetro. Esa es la longitud relativa. Tiene, bueno, mucha importancia, porque fíjense, si es muy pequeño esto, se puede haber muchas fugas. Si es muy grande, ahí hasta muy gruesa la película. Es importante considerarlo y eso lo vamos a ver mediante algunas tablitas como lo vamos eligiendo. Y fíjense cómo interfiere también en el espesor mínimo de la película de lubricante y para determinados cojinetes cuáles son los valores que tiene que tener esa altura de ese H, que habíamos llamado acá, de altura en cuanto al espesor de la película de lubricante. Fíjense acá hay una centésima de milímetro en el cojinete de metal blanco, otros de bronce, son 2 micrones, y ya si es muy grande algo, fíjense hasta 0,1. Todo esto incide bastante con la longitud relativa en cuanto a la película que se forma una vez que está en funcionamiento. Luego también otro de los parámetros que se tiene que considerar es la presión media que va a existir. Si uno hace una gráfica de la presión, bueno, daría lo que en principio tendríamos acá, pero tomando una presión media que es considerando, idealizando que todo se distribuye uniformemente, sería esta gráfica que estaría aquí. ¿Cuál sería la presión media? Como está ahí, es el valor de la carga P proyectada sobre el área del cojinete en la sección diametral. Es decir, la carga que habría aquí sobre el área proyectada. Sería la longitud por el diámetro. Otro parámetro importante es el módulo del cojinete. Si uno grafica el coeficiente de fricción que teníamos acá, en el caso anterior habíamos graficado ese coeficiente de fricción respecto a la velocidad relativa entre las partes, ¿sí? Y nos daba una parte que era una fricción límite, una zona de transición y ya la lubricación inolvidable. Bueno, ahora en vez de poner la velocidad, ponemos varios factores que intervienen, que es lo que hemos estado hablando. La viscosidad neta, las rotaciones y la presión media. En un cojinete voy colocando todos estos valores, es decir, o aumento ya la viscosidad del aceite, o bueno, bajo a mayor velocidad, mayor o menor presión en carga o demás. ¿Cómo varía ese coeficiente de fricción según esos tres valores? Primero, cuando esto es muy pequeño, no hay rotación, pongamos, pero viscosidad no es muy grande, tenemos que un coeficiente de fricción más alto, y lógico porque hay contacto con metal-metal. Luego voy aumentando, pongamos que aumentamos la velocidad, llegamos a una lubricación de película mixta, que sería toda esta parte. Y llegó un valor bastante bajo acá, que ya demostré. Luego, lubricación hidrodinámica, cuando ya aumenté ya sea la viscosidad del aceite, la velocidad relativa entre las partes. Si algo en la gráfica lo considero acá, la misma gráfica acá, y llegaría siempre desde que partía de esta lubricación o fricción en contacto metal-metal, empiezo a aumentar la velocidad, supongamos, llego a un valor bastante bajo de ese coeficiente de rozamiento. Y ese mínimo valor
se llama el módulo del cojinete, ¿sí? Esto ya lo vamos a encontrar tabulado, no es que lo vamos a poner a calcular, pero sí hay que tenerlo en cuenta que ese mínimo valor es el módulo del cojinete. Pero nunca en estos cojinetes de deslizamiento trabajamos en esa situación, acá, porque eso es una zona de transición. Si no, es como dice acá, lo elevamos 3 a 6 veces, ¿sí?, a ese valor del módulo del cojinete. Generalmente 3, como considerando que sería el 3 un factor de seguridad, para que yo siempre esté trabajando en la parte de la lubricación hidrodinámica y tenga una película formada. Bueno, un poco está ahí lo que es la teoría de la lubricación hidrodinámica. Bueno, esto lo ven después, lo leen un poco. Acá también puse algo acerca de cómo uno saca el coeficiente de engrosamiento, la fuerza de rozamiento y la pérdida que uno tendría de potencia, de qué depende, cuáles son los factores, como la velocidad de rotación, la presión, las dimensiones, ese espesor de película y demás. Cómo se puede sacar ese coeficiente de rozamiento, haciendo los cálculos, relacionando todas las fórmulas. Ahí está bien explicado, reemplazando cada una de las fórmulas nos queda que podemos sacar los coeficientes de rozamiento con esta, en teoría, con esta formulita que está acá. En realidad, esto es algo teórico, ¿no? Generalmente cuando uno toma o hace, se tiene en cuenta alguna transmisión y que considera los cojinetes o la pérdida que habría de potencia por eso, bueno, tendremos un 0, perdón, un 2%, un 0,5%. Y se lo estima directamente, ¿no? Esto es bastante teórico. Otra de las fórmulas más prácticas, pero es como sacar el coeficiente de rozamiento. Ahora vamos a lo que nosotros sí vamos a ver con los prácticos. Los cálculos de los cojinetes radiales. Esos cojinetes radiales y de fricción o de deslizamiento se los considera que pueden fallar por dos situaciones. Uno, por la lubricación, sería mala. Y otro, por la resistencia del borrón, o sea, la parte del eje. ¿Cómo lo vamos a hacer a esto? Como le decía recién, con una tabla. En el caso de la lubricación, considero la lubricación y elijo un módulo del cojinete de acuerdo a una tabla. Ese módulo, como era la viscosidad por la rotación sobre la presión media, son muchos factores que hay que tener en cuenta, entonces directamente esos ya están tabulados. Yo conozco siempre, en el caso, qué aceite le voy a poner y ya voy a saber qué viscosidad tiene y a qué velocidad de rotación va a estar funcionando. Puedo entonces, con ese módulo que obtengo tabulado según el cojinete que esté usando y demás, sacar una presión media y considerando ese factor de seguridad de 3 para estar en la lubricación. Después también tengo que tener en cuenta esa longitud relativa que es lo que habíamos hablado recién. Que esa también se encuentra tabulada, es decir, dentro de ciertas máquinas o tipo de cojinete que vaya utilizando según en el mecanismo que lo tenga, tendría un valor aproximado de esa longitud relativa. Ahora, reemplazando fórmulas, considerando fórmulas, lo que era la presión media y demás, puedo decir que yo cuando vaya a calcular un diámetro de un cojinete por lubricación, como dice aquí, concluyo que va a ser la raíz cuadrada de esa carga sobre la presión media en la que está actuando y sobre la longitud relativa. Esto surge de reemplazar esta ecuación con esta, considerando estas dos ecuaciones y obteniendo el diámetro. ¿Qué diámetro va a tener el cojinete según la presión, la carga, perdón, P, la presión media, la longitud relativa que yo pueda llegar a adoptar y a la presión media en la cual esté trabajando? Y el módulo según también
otros factores en los cuales trabaja. Ahora vamos a la otro cálculo. En principio decíamos que era considerando la lubricación, luego considerando la resistencia al gordón. Bien, la resistencia al gordón, fíjense, acá hay un eje, donde acá estaría el cojinete, y ¿qué se hace como resistencia? Que la carga esta P, que habría, la cargado, trabaja directamente este gordón. ¿Cómo? ¿Sí? ¡Qué joda! ¿Todos me escuchan así? Sí, profe, se escucha mal. ¿Mal? Se entrecorta lo que dice. ¿Sí? No tengo ninguna otra interferencia acá. No hay nada. Debe ser internet, otras veces no se me entrecortó. No, creo que era el ventilador, profe, porque ahora ya se lo siente, se lo escucha mejor. Sí, justo ahora mejor. Ajá. Bueno. Apagamos el ventilador entonces. Bueno. Continuemos. ¿Dónde estábamos acá? Bueno, en principio, si ahora se me escucha bien, primero era que uno para calcular este tipo de cojinete tiene que tener en consideración la lubricación y la resistencia. La lubricación mediante todas estas tablas y todos estos factores que recién lo estamos viendo. La carga que hay, presión media y esa longitud relativa. Ahora, cuando voy a calcular por la resistencia del gorrón, ¿sí? Considero que este gorrón es una viga, ¿sí? En voladillo, o está empotrada, y sobre la mitad de la longitud de ese cojinete actúa esa carga que estaría sobre el cojinete. Y se transmitiría al mismo eje. En fin de cuentas, hago todos los cálculos, el momento flector, tomo el módulo resistente, relaciono todas estas ecuaciones y demás, haciendo acá entre pi dividido en 32, aproximadamente sería un 10. Relaciono estas dos ecuaciones y me queda esta que está acá abajo. En fin de cuentas, si yo quiero sacar el diámetro que tendría que tener ese cojinete, me va a quedar como la raíz cuadrada de 5 por la carga esa, la longitud relativa y la tensión admisible que yo tenga de ese eje. Bueno, esta parte de los cojinetes axiales, mucho no lo vamos a ver, pero está un poco relacionado mucho a la fuerza de fricción que hay, porque acá al trabajar generalmente, como se lo ve en la figura, con mucha carga P se produce una gran fricción, y por ahí se la calcula directamente esa fuerza de rozamiento que hay, se obtiene el momento de fricción que tienen, pero en fin de cuentas, si uno considera aproximando ese valor, el momento, ¿sí?, de fricción va a ser ese coeficiente de rozamiento por la carga que me da la fuerza de fricción en la dirección del movimiento y el radio y multiplicado por 2/3. Y en el otro caso, también, si considero un pivote usado, macizo, también haciendo toda la comparación, me queda prácticamente que es, como lo calculábamos también inclusive con los tornillos, cuando teníamos el collarín, que teníamos que tener en cuenta ese momento de fricción en el collarín, que nos daba el coeficiente de rozamiento por la carga y por R dividido en 2, digamos, un radio medio de distancia en donde se encontraba. También igual se consideraría también para el caso en que sería con un agujero central,
y demás, y se llega a todos los cálculos, y donde se puede tener en cuenta la potencia dada que yo perdería por el rozamiento. Bueno, esto sería lo de cojinete de deslizamiento. Yo prefiero que hagamos ahora, o veamos ahora el práctico, o por lo menos los dos problemas ellos, para que el jueves recién veamos estos rodamientos, pues son, digamos, bastante diferentes en cuanto a sus construcciones y cómo se calculan y cómo se utilizan. Bueno, ¿dónde estaba? Estaba los enuncios del práctico. Nosotros, fíjense, tenemos lo que sería el problema 1 y el problema 2, que sería de cojinete. Ya los problemas 3, 4 y 5 serían bueno, sí, también de cojinete, pero de rodadura. En este caso son los de deslizamiento. Y esto hay que acordarse un poco de lo que vimos en el práctico anterior, como dice ahí en el de eje, que hicimos unos cálculos de un problema 2 y 3 de unos ejes, y bueno, encontramos unos determinados diámetros y demás. Entonces, vamos a verlo. Bien, acá hay un pequeño dibujo, donde aquí, por ejemplo, habría una polea con una rueda dentada, acá también habría una rueda dentada, pero esto sería para una cadena. Pero fíjense que, en fin de cuentas, ¿dónde van los cojinetes? ¿Dónde están marcados acá? Entre un apoyo, ¿sí? Y un eje o un órgano que está rotando y hay movimiento relativo al triángulo. Después hay una pequeña teoría que, bueno, me quedó porque siempre en todos los prácticos, una vez que por ahí tengo una pequeña teoría, introducción, por alguna razón, por ahí lo tenía que dar así, porque en la cátedra por ahí todavía no se designó más profe, y por rapidez quedaba así. Pero esto es, fin de cuentas, un resumen de lo que hablamos recién, que le va a servir, le sirve bastante para cuando uno lo vaya al práctico, lo tiene a mano. Pero, en fin de cuentas, toda esa introducción es un resumen de todo lo que hablamos recién. Bueno, el problema número 1 dice que para los problemas 2 y 3 del trabajo anterior, que habíamos calculado el diámetro de un eje, un árbol, tenemos que encontrar el diámetro de los cojinetes de fricción. Fíjense que dice si es templado y rectificado, y los cojinetes son de metal blanco. ¿Por qué todo esto? Recuerden que acá había una tablita en la que dice metal blanco y el eje dice templado y rectificado. Ya me está dando ahí el módulo del cojinete, en esa parte. Entonces, se ve bien ahí cuando cambio de archivo, ¿no? Por ejemplo, cambio acá y... Sí, profe. Bien, entonces, quería saber. Entonces, el problema decía que tenemos que calcular los diámetros del cojinete y nos daba todos estos datos como para considerar cuál es el módulo. También tenemos la viscosidad, ¿sí? 75 centipasos. Y consideramos que la velocidad había un aparato de elevación en el problema 2, que elevábamos una compuerta con un tambor y demás, y ese eje lo consideramos que va a girar a 100 RPM. Bueno, entonces, cuando íbamos, bueno, yo ya ahí lo puse, después lo controlan, lo revisan un poco. En el problema 2 del trabajo práctico anterior, teníamos en la carga radial ahí, que nos quedaba en punto A y D, era un cálculo que habíamos hecho de esas cargas, determinando las cargas radiales sobre el cojinete. Entonces vamos a hacerlo, lo que decía en el problema 2. En el problema 2 teníamos
esas cargas. Ya tenemos, o sea, el valor este de P. Ese sería el P. Que colocamos en la fórmula cuando vamos a calcular. Entonces vamos a ver, primero por lubricación. Primero teníamos el módulo del cojinete que teníamos que superar este valor es decir, le poníamos un coeficiente de seguridad para asegurar que estamos en lubricación hidrodinámica. Pero el módulo varía la viscosidad, las rotaciones sobre la presión media. Entonces, si yo me voy a la tabla, según lo que dice acá del enunciado, que era cojinete con un eje templado rectificado, metal blanco y demás, SM vale 2,85. Si teníamos N 100 RPM, haciendo los cálculos, según el diámetro del eje y demás, tendríamos que hacer la velocidad de 1 metro sobre segundo. Y ahí tendríamos, esto bueno, lo puse como para considerarlo nada más, que a esa velocidad se movía. Bueno, la viscosidad como dato. Yo reemplazo todos estos datos, tengo una presión media. ¿Ah? Pero también consideramos que estamos en este valor, le ponemos ese coeficiente de seguridad, con 3. Entonces tendríamos una presión de 8,75 kilogramos centímetros cuadrados. Me voy a la tabla también de la longitud relativa del cojinete. Y, bueno, adopta un beta de 1,5. Es decir, la longitud del cojinete sobre el diámetro del eje, o el diámetro mismo del cojinete. Entonces, reemplazo en el valor de la formulita que yo tenía por lubricación. La carga sobre esa presión media y esa longitud relativa que yo adopté. La carga en la parte de la A era de 1343,75, que era lo que habíamos calculado. Bien, reemplazo todo, me da 10,10 centímetros. En el D tenía una carga mayor. Considerando todos los mismos cojinetes que utilizaría, bueno, me da 11,63. Ambos valores son mayores que el diámetro del eje calculado en el problema 2. Nosotros hemos sacado un diámetro de 5,8 centímetros. Sí, por seguridad tomaríamos un diámetro del eje de 6 centímetros, pero yo tengo que utilizar por lubricación un diámetro mínimo de esto, 10 centímetros, bueno, en la parte D de 11, mucho mayor al diámetro del eje. Hagamos una cosa, modifiquemos la longitud relativa, le demos un valor de 2 a como para que, digamos, mi diámetro sea menor. Y tenemos un diámetro, en el caso D, de 10 centímetros. Tenemos un diámetro mayor el eje. Hagamos otra cosa. Consideremos que vamos a estar sin ese factor de seguridad, vamos a estar prácticamente en las condiciones límite de la zona de transición. Nos jugamos a que va a estar hasta ahí lubricado. Entonces no le pongamos el factor de seguridad y sacamos esa presión media que habría según el módulo y los valores que yo tenía. Tengo un valor algo mayor de presión. Saco con un beta de 1,5, en A tengo 5,8, en D tengo 6,72. No, tengo siempre un diámetro mayor al eje que yo tenía, que era de 6. No puedo poner esos cojinetes. A mí me va a fallar, voy a tener un problema con la lubricación. Si bien es cierto, bueno, puedo calcular por resistencia. Los 5P, beta, subadmisible, que por reemplazo los valores me da 2,25 al pelo. Sí, el eje, en cuanto a que considere un cojinete que vaya en ese eje, podría ser 2,25 en cuanto a la resistencia del eje, pero por lubricación tengo que tener un diámetro mayor según esas condiciones dadas. Entonces, yo esa situación no la puedo definir con un cojinete de deslizamiento. Y es como le puse ahí, que vamos a considerar después colocar otro cojinete de rodadura. Porque ya lo veremos cuando veamos lo de rodadura. Bueno, vamos al otro, el problema 3, que era el trabajo práctico anterior. En el problema 3 ya habíamos considerado que había
un plano horizontal y uno vertical, es decir, que yo había hecho todos los cálculos considerando los dos planos. Entonces, en uno de ellos tendría una reacción, en el vínculo, en el cojinete, en el apoyo, en una parte horizontal y otra vertical. Entonces yo saqué una horizontal, otra vertical, en D y en A que había llamado. Entonces, cuando yo vaya a calcular el cojinete y llegue a la carga esa que existe, esa P, que tendría acá la carga sobre ese cojinete, tengo que sacar la resultante vectorial, digamos. Que lógicamente, como están en planos, digamos, perpendiculares, utilizo Pitágoras para esos dos vectores y sacaría el resultado, digamos. El valor en A me daría haciendo lo que le comenté anteriormente. En D tendría este valor de 850,8. Bien, entonces, ¿cómo lo calculamos los cojinetes? Como decíamos, por resistencia o por lubricación. Hagamos por resistencia, bueno, acá me quedo por resistencia, aplico la fórmula que habíamos determinado recién, ¿sí? Tomando una tensión admisible, un coeficiente, perdón, sería un coeficiente de la longitud relativa, reemplazo los valores y necesitaría 1,91 centímetros mínimo de diámetro del eje. Voy a la lubricación, según todos los datos que yo tengo, considerando también ese estrés, esa seguridad en cuanto a, me da que tengo una presión media de un determinado valor, que lo reemplazo y me da 2,23 centímetros por lubricación. Yo necesitaría un diámetro mínimo de 2,23 centímetros. Y este es un diámetro menor al calculado del eje. Entonces, tomando por ahí un 2,25, en vez de 2,23, es decir, tomando algún valor un poco mayor, ¿sí? Y ya con el beta que yo consideré que valía 1,5 que está acá, saco también la longitud o el ancho y tendría ya las dimensiones del cojinete, y en este caso me queda bastante bien. Lo saqué directamente con el A porque en realidad si en el punto que era el punto A era el valor mayor, y ya en D satisfactoriamente lo tendría porque la carga es menor. Acá les puse que es metal blanco porque aparece por ahí en esa tabla, en la tabla esta que dice metal blanco. Bronce, bueno, conocemos qué es, pero el metal blanco sería lo que dice ahí, aleaciones a base de zinc y se agrega algún otro elemento. Bueno, vamos al 2, que es larguito y es bien completo y que quedó así, terminó quedando así para que uno acá se lo vaya comprendiendo ya a todo, y como yo les comenté anteriormente, los prácticos generalmente son así, algunos de los problemas bien largos para ver todo prácticamente. Porque acá fíjense que tengo un mecanismo, un motor, una polea, con correa, se fijan a un eje, ese eje está con una rueda dentada, tiene un apoyo A y tiene un apoyo C. Esa rueda dentada que está acá tiene un diámetro determinado. El eje, los ejes tienen el N1, dice 1500 vueltas, el 2 a 2250 vueltas. Me quedó mal porque esta tendría que ser menor si gira a mayor vuelta, ¿no? Me quedó mal el dibujo. Acá sí lo arreglé. Bueno, sería así, digamos, la representación, ¿no? Yo tendría acá varias correas. Esta polea es mayor que esta, ya que esta gira a 1500 y esta aumenta su velocidad a 2250. Y por lo tanto esta gira con el eje, ¿sí? Y transmite
a la rueda denotada la potencia que estoy empleando. Entonces, ¿cómo hago para resolver? Yo tengo que tener tipo y número de correa, el diámetro del eje y los cojinetes que voy a utilizar en A y en C. Tengo que sacar todas esas cosas. Fin de cuentas, yo tomo en principio la relación de transmisión que habría acá entre las correas, ¿sí? La de salida sobre la de entrada me da 1,5. O sea que el diámetro más grande, digamos, sería 1,5 veces el diámetro menor de la polea. Entonces, recuerden cómo hacíamos con las correas y la polea. Y íbamos a una tablita donde teníamos, según la potencia a transmitir, si elegíamos tipo A, B, C, D, el tipo de la correa que íbamos a utilizar. Entonces, en fin de cuentas, dijo, bueno, voy a tomar una correa B. Esta tenía un diámetro recomendado de 13,7, la más pequeña, esta polea de la más pequeña. Hago la relación, calculo la velocidad periférica, me sale 16,3 metros sobre segundo. Valor mayor al que generalmente nosotros usamos, que es 12 metros sobre segundo. Podría tener resbalamiento por las fuerzas centrífugas. Sigo calculando, lo demás me da 3 correas que utilizaría con eso. Pero agarro también y digo, como tengo una velocidad muy grande, voy a tomar un diámetro algo más pequeño, ¿sí? Y tomo el menor de los diámetros que yo pueda tener según las tablas, me da 3,75. Sigo teniendo una velocidad elevada, pero lo podría usar así ya mejoro en cuanto a la velocidad. Tendría un poco mayor número, pero directamente agarro y digo, bueno, voy a utilizar un tipo A. Me voy a la tabla, me da un diámetro recomendado a 7,6. Hago los cálculos y tengo una velocidad mucho más chica, pero al multiplicarlo, recuerden por el factor y demás que utilizábamos, esa velocidad tendría la potencia efectiva que me transmite cada correa. Si yo tenía 10 HP en la transmisión, me da como 10 correas que tengo que utilizar. Ahora tengo una velocidad pequeña, pero tengo mucha correa. Entonces, bueno, una de las alternativas es construir una tabla y decir, bueno, voy a adoptar, según la tablita que yo tenía con las correas y las poleas, los diámetros que podía utilizar, ¿sí? Y estando en pulgadas, bueno, voy y me fijo con cuántos, con los diámetros, convirtiéndolo a centímetros, las velocidades que puedo tener y demás, y las correas que voy a utilizar. Entonces, al fin de cuentas, de la tabla tengo como que puedo utilizar una tipo A de 5 pulgadas, o sea, 12,7 centímetros, y tengo 6 correas, pero ya una velocidad de 14,95. Y otra solución que sea una tipo A con 4 pulgadas el diámetro, o sea, 10,16 centímetros, me da 7 correas y tengo una velocidad de 11,96. Y bueno, directamente ahí yo lo hice a todo el problema después, considerando que esta última solución, en donde yo no supero la velocidad de 12 metros por segundo, ¿sí? Pero ya tengo unas 7 correas. Y sí, acá hay que ver que si uno utiliza un diámetro mayor, la velocidad va a aumentar, pero yo siempre voy a disminuir las correas. Ahora, si utilizo un diámetro menor, las correas me van a aumentar, pero yo voy a tener una velocidad menor. Es decir, eso ya es una cuestión de criterio de cada uno, pero lo más conveniente, bueno, es no pasar esta velocidad. En fin de cuentas, elegimos y terminamos con lo que era el apartado A, que nos decía que determine el tipo y número de correa. Vamos a calcular el diámetro del eje. Ahora considero la ecuación esta que ya la conocemos bastante para sacar el momento torsor que estoy transmitiendo. Yo tenía acá, entre esto y esto, tengo un momento torsor. Es decir, acá yo estoy con la polea trabajando sobre el eje
y acá es absorbido ese momento torsor. Que acá, en esta parte del eje, tendría un momento torsor. Fin de cuentas, saco ese momento torsor y sacaría la carga P, o bien la diferencia entre F1 y F2, ramal tenso y ramal flojo. Esto lo tenía como dato. Entonces puedo tener en cuenta cuánto vale también la fuerza radial que hay sobre el eje, F1 más F2. Saco los valores de ramal tenso y flojo y tengo la fuerza radial sobre el eje. Ahora considero la rueda dentada, que acá hay un poco la explicación de lo que yo le había comentado ya la vez pasada en cuanto a que la fuerza con que actúa en la rueda dentada tiene un cierto ángulo respecto a ese ángulo de presión que hay, y el ángulo de presión que nos da como dato es 20 grados. Entonces puedo sacar las fuerzas radiales y las fuerzas tangenciales. Ya sea que actúe aquí o aquí, digamos, prácticamente no cambia mucho el problema, pero también no dice el problema de qué forma estaría actuando la rueda dentada. Si estaría de este lado, o bien puede estar de arriba. Pero acá yo lo consideré que estaría actuando de este lado. Para hacer todo el cálculo, porque si bien es cierto, cambiaría, pero no con mucha incidencia. Si lo ven después el problema, van a ver que todo está basado en ese cálculo. Y además también basado en lo que elegimos acá de las correas. Bueno, voy a calcular entonces el momento flector. ¿Sí? El momento flector, que si yo lo veo acá al eje, directamente, yo no me puse acá a hacer un cálculo de toda la parte del eje, que en algún caso, cuando vamos a rendir alguna evaluación, directamente lo vamos a tener que plantear así. Es decir, ver a dónde estaría el máximo momento flexor. Y si uno lo mira y demás, o bien, si uno considera un poco las proporciones entre las fuerzas que hay, esta es la F1 más F2 es 187,95. Las tangenciales y las radiales son 21,22, 7,72, que están actuando acá, son mucho más chicas. Las dos fuerzas estas son mayores. Sí, ¿a dónde estaría el momento flector máximo? Acá estaría esto como un voladillo. Entonces, como que, a ver si me sale. Yo tengo ahí el eje, las dos correas hacia abajo, el eje me lo está flexando así, digamos. Hay una flexión sobre el eje, entonces directamente me voy a calcular el momento flector máximo acá en C. Aparte tengo el momento torsor aquí. Entonces directamente F1 más F2 por esta distancia me va a dar el momento flector en C, que es lo que está hecho ahí, directamente. Acá está explicado lo que yo les dije ahí, ¿no? Pero, digamos, ¿a dónde sería el momento flector? En el punto C. Bien, calculo ese momento flector en C, que es F1 más F2 por esa distancia que yo le decía C. Saco ese momento flector aplicando el criterio de Guess, esa teoría de fallas que habíamos hecho. Teníamos esta formulita. Considero que tau vale 2/3 del sigma admisible. Entonces de ahí voy a encontrar ese alfa sub 0. Que me da un 0,56 al cuadrado, creo que está aquí ya. O bueno, reemplazo todos los valores, lo que era el momento flector, el momento torsor, el sigma admisible, todos los valores, reemplazo y obtengo el diámetro del eje, que tendría que ser mayor a 3,375 centímetros. Bien, eso, digamos, acá, bueno, acá hasta inclusive se puede corroborar dónde estaría siempre el momento flector máximo. Es decir, cuando ya vamos a hacer el cálculo de los cojinetes. Bien, nosotros hemos determinado ya las correas, tipo y número de correa que irán acá, el diámetro que tengo que tener del eje, o bien este sería el mayor de los diámetros, ya que está el momento flector acá, y además tengo todo este momento torsor.
Entonces ya calculé el diámetro del eje, tipo número de correa, y ahora tengo que calcular los cojinetes en A y en C. Para eso tengo que saber las reacciones que va a haber en A y en C. Es decir, esas cargas P que habría sobre estos mismos cojinetes. Entonces, tengo que hacer los diagramas y hacer los cálculos de las reacciones ahí. Tengo que determinar RA vertical, RC vertical también. Yo tengo que estar actuando también en dos planos. Tenía que la fuerza F1 más F2 eran las dos correas, ramal tenso y flojo de las 7, en fin de cuentas, de correa que hay, pero cómo actúan sobre esto, tendría una reacción en C, después que tengo la fuerza tangencial que yo había considerado, según lo que había puesto el diagramita anterior, y más calculo las reacciones en A vertical y en C vertical. Haciendo todo el análisis, íbamos planteando las ecuaciones de la estática, sumatorio de momento, sumatorio de fuerza, tendría esos valores. Ahora voy al plano horizontal. En el plano horizontal tengo una fuerza radial, pero y acá hay una situación entre que L1 y L2 eran iguales. Entonces, si uno hace toda la ecuación de momento, sumatoria de fuerza y demás en cualquier punto, me va a dar que si esta, como L1 y L2 es la misma, estas son iguales y la mitad de esta, como está puesto acá. Entonces, las reacciones en la dirección horizontal son bastante pequeñas, pero bueno, las considero. Ahora tengo reacción horizontal y vertical en cada uno de los lados, de los puntos estos A y C, y las calculo a la resultante. Obtengo los valores en A y en C. Y entonces voy a calcular ahora recién los cojinetes. ¿Y qué hago? Bueno, en A, está en el punto A. Hago todo lo que teníamos en cuenta en cuanto a buscar los valores y a determinar según los valores de los datos que teníamos el problema. Acá teníamos una viscosidad de 80 centipoise, el eje estaba girando ya a 2250 vueltas. Según los datos que tenía del tipo de cojinete y eje que estaba usando, sería este el módulo. Considero también ese coeficiente de seguridad. Fin de cuentas, saco la presión, reemplazo los valores y me da que el diámetro en el punto A por lubricación tendría que tener 0,62 centímetros. Ahora, por resistencia, considerando también la tensión admisible del eje y los otros valores, me da 0,78. Es decir, yo tendría que utilizar siempre acá el mayor. Pero ya teniendo un eje, como había calculado, de 3,3, bueno, disminuyendo un poco para el alojamiento o sea, torneando el eje para ponerlo al cojinete, ya satisfago, porque yo tendría que utilizar un valor mayor a este. Es decir, torneándolo, me refiero a hacer el alojamiento del mismo eje, disminuyendo su diámetro, pero bastante menos. No es necesario que uno disminuya a ese valor a 0,78, sino que puedo poner hasta 3 centímetros en esa parte donde estaría el cojinete. Y en el C vamos a hacer lo mismo. Hago por lubricación, por resistencia, saco los valores que yo tenía de la reacción en C, reemplazo todo y obtengo por lubricación 0,96, por resistencia 1,2. Entonces, ¿cuál elegiría? Lógicamente el mayor. Porque si yo digo, bueno, no, lo voy a poner que acá sea que sea 0,96 centímetros. Sí, al pelo, por lubricación voy a andar, pero por resistencia me va a fallar. Entonces, tendría que utilizar siempre ese mayor. Bueno,
en fin de cuentas, los valores, como dicen, los valores calculados de los diámetros son menores que el valor del diámetro del eje, o sea que disminuyendo un poco el eje en cuanto a su diámetro, podemos tener satisfactoriamente los cojinetes de deslizamiento. Y esta sería la parte, fíjense, hasta aquí ya viene rodamiento. Y aparte nos quedó algo pendiente acá que en el problema 1 no nos daba según el diámetro. Así que por lo que veo sería mejor que a esto ya lo vemos la próxima clase, el jueves, en con rodamiento de cojinete de rodamiento. Y bueno, se nos va a hacer más fácil así, a ustedes se les va a hacer más fácil. Y el otro es más práctico, es buscarlo ya de un catálogo, de una pequeña teoría, porque en realidad el cálculo de un cojinete de rodadura no se hace, directamente uno lo saca de un catálogo que ya están, digamos, fabricado y normalizado según las dimensiones y lo que uno requiere. Bueno, fin de cuentas, esto de deslizamiento siempre hay que tener en cuenta que uno calcula una reacción que tiene que haber, es decir, una fuerza a la que está sometido. Esa fuerza va a influir bastante en el diámetro que nosotros calculemos según las dos situaciones en que tomamos. Una es por lubricación, es decir, que satisfaga la lubricación, que no se vaya a haber contacto metal-metal y que estemos con lubricación hidrodinámica, y también considerando la resistencia que tenga que tener el eje. Bueno, y ahí terminamos esta parte de lo que sería cojinete de deslizamiento. Y el jueves que viene ya vemos lo de rodadura. ¿Alguna pregunta? ¿Se comprendió bien? Sí, profe, sí se Bueno. entendió. Bueno, está bien, perfecto. Entonces, está todo, inclusive este práctico creo que está prácticamente completo hecho, ¿no? Así que lo tienen ahí. En el otro sí hay algunos puntitos que lo vamos a ver el jueves que son bastante simples. Bueno, ¿todo bien entonces? Sí, todo bien. Así que, bueno, nos vemos el jueves a las 18. Recuerden que siempre están los Zoom, esos que hay ya, esos mismos códigos, esas ideas y esas contraseñas, que son las mismas, tanto, digamos, para todos los martes y otra que sería la misma para todos. Bueno, profe, nos vemos el jueves. Bien, hasta luego.